El último módulo corresponde justamente ya a lo que es la ampliación del filtro que habíamos visto la semana pasada y también un tema nuevo que es el formato condicional. Bien, están llegando ya otros compañeros. Veamos entonces, lo que es filtro avanzado. Como nosotros ya conocemos una parte de lo que es el filtro, ¿sí? Vamos a entrar entonces por acá. Recuerdan, este fue el tema que, lo referente a los datos que revisamos la semana pasada, ¿sí? Y entramos justamente por esta parte, ¿sí? Recuerden que incluso vimos esto indicando de que por aquí se podía filtrar, por ejemplo, quiero ver solamente de aquellos que tienen una talla específica, ¿no? Por ejemplo, la talla 32, y ahí me está mostrando justamente los de esa talla, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo tener acceso a los productos de esa talla, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, niñas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, continuamos entonces. En cuanto al filtro avanzado, ¿qué es lo que significa? Bueno, esto es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, pero ahora vamos a ver, en base a lo que ya conocemos, vamos a trabajar ahora en lo referente a filtros avanzados. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, los resultados que he tenido acá los voy a visualizar solamente, por ejemplo, en esta parte. Es decir, me oculta el resto. Pero en el caso de un filtro avanzado, ¿qué significa? Que los resultados de este filtro, por ejemplo, se pueden mostrar acá, al costado. Y de manera general se seguirán viendo solamente aquellos, por ejemplo acá, mejor dicho, todos los registros. Y entonces aquí tengo todos y por acá tengo algunos, sí, algunos de todos los registros que reúnan cierto requisito o criterio. Sí, entonces de acuerdo a eso vamos a trabajar lo que son filtros avanzados. Vale decir, el resultado de este filtro lo veo en celdas distintas. ¿Y qué pasa con la base de datos original? Se mantiene. Sí, entonces, por ejemplo, me dicen, a ver, quiero ver solamente los alumnos que son de primer grado o de segundo grado. Entonces, una vez que me muestran toda la lista, entonces de esa manera voy a tener acceso solamente a visualizar algunos de todos. Pero esos algunos, esos pocos que pueden ser, ya van a formar parte de otra lista, sin alterar la parte inicial de todo el contenido de nuestra base de datos. Veamos entonces cómo se hace. Ya, como siempre les he dicho, primero lo que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la base de datos. ¿Sí? Al ubicarse dentro de la base de datos, ¿sí? Vamos a ver acá por donde dice avanzadas. Y miren, como ya el cursor está dentro de la base de datos, automáticamente me reconoce a todo ello como parte del rango de dicha base de datos. ¿Sí? Entonces, el resultado yo quiero copiarlo a otro lugar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, me olvidaba, disculpe. Antes de ello, voy a cerrar, voy a tener que determinar cuáles serían esos campos por los cuales se va a filtrar. Por ejemplo, a ver, ¿alguna de ustedes que me proponga algún criterio para poder hacer un filtrado? ¿Algún criterio para hacer algún filtrado, niñas? Sí, a ver, tenemos a Brigitte, En Chantal, talla, Mariana, Lourdes, ¿ya? Dime, en Dayana. talla, profesor, ¿Ya? ¿Cuál sería el criterio, por ejemplo? Sí, correcto. 40. Ya, lo de la talla 40. ¿Tu apellido, niña? Umut, Humor. Listo, entonces Humor nos plantea, nos dice que, por ejemplo, lo de la talla, los que sean de la talla 40. Entonces digo, el mismo nombre que tengo acá, el mismo, lo puedo copiar y poner de repente acá. Digo talla, ahora ¿qué talla me dice? 40, por ejemplo. Le digo. Esto significa de que ahora el criterio va a estar aparte, miren, en otra celda. ¿De acuerdo? Entonces aquí le puedo decir, desde acá le digo, comienzo a mostrarme quiénes son los de la talla 40. Entonces, ahora sí, ya tengo mi criterio definido, retorno aquí a avanzadas y digo que esto lo vas a copiar a otro lugar, el filtrado. ¿Ya? Entonces me dice, ok, dime, ¿cuál es el rango de celdas? Eso ya está definido. ¿Por qué? Porque ya ubiqué correctamente el cursor dentro de la base de datos. Ahora me dice, ¿cuál es el rango de criterios? Es decir, ¿dónde están los criterios? A ver, niños, participaciones, me indican cuál es el rango de criterios.
No hay participaciones. Bueno, se nos va el tiempo ahí. Bien, el rango de criterios para nuestro caso va a ser justamente estos dos. El nombre del campo y el dato que quiero como criterio para ese campo. Entonces van a ser estas dos celdas. Bien, de acuerdo, me dice. Entonces, el rango de la base de datos es todo esto. El rango de criterios va a estar en otras celdas que vienen a ser J3 y J4. Y me dice, ok, el resultado de este filtrado de los productos de la talla 40, ¿dónde quieres que lo ubique? Me dice. Entonces digo, mira, lo vas a copiar aquí, digo, a partir de acá, digo. Yo, por ejemplo, a partir de acá, digo. Desde aquí en adelante, o hacia la derecha o hacia abajo, me vas a ubicar todos los resultados que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, el programa ya sabe que desde acá empieza. A ver, vamos a hacer clic en aceptar. Y miren, desde esta celda, perdón, desde esta celda, ok, me dice, mira, los de la talla 40 son estos. Ahí está. Entonces, ha tocado, entre comillas, o ha alterado el contenido de estos datos de mi base de datos. No. Lo único que he hecho es de todo esto, extraer y mostrar en otro rango, justamente, solamente aquellos productos que son de la talla 40. De ahí los tengo justamente. ¿Sí? ¿Se entendió, niñas, esa parte? ¿Sí? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, antes de poder continuar con otro ejemplo más. A ver, ¿los escucho? Profesor, los filtrados se hacen a un costado nada más del original. Ya, buena pregunta de su compañera. ¿Indica que los filtrados necesariamente pueden ser solamente al costado? No. Pueden ser en la parte inferior, pueden ser Ajá. a otra hoja de cálculo y es más, Ay, puede ser a otro archivo distinto. Mira, este es otro archivo, ¿eh? ¿Ya? Y lo puedo filtrar ahí también. ¿Ya? Solo que en mi caso le estoy diciendo al gustador para que ustedes vean el resultado, para que ustedes puedan acceder a ellos, ¿ya? Entonces, es básicamente por ello. De repente su trabajo, si ustedes desean, lo pueden avanzar hacia abajo o lo pueden poner al costado, depende, pero eso sí tengo que ver de que esté anotado la fila de criterios o el rango de criterios, mejor dicho, y el resultado de esto. Entonces, eso es lo que sí tengo que ver. Entonces, no te olvides, ¿ya? Ese resultado puedes colocarlo al costado, a la derecha, como se dice, abajo, en la parte inferior, en otra hoja de cálculo, ¿sí? Como vemos acá, dentro del mismo libro, o si tú deseas, en otro archivo. Y eso va a depender de cada uno, si en realidad quiere ver esos datos en la misma hoja, ¿sí? O en otra hoja, o, como repito, en otro archivo. Depende de cada uno. ¿De acuerdo? Sí, buena pregunta, niña. ¿Apellidos? Umut. Oye, oye, ya está. Listo, niños. El resto también puede participar, ¿ya? Muy bien. Ahora, continuamos. ¿Sí? Nos dicen ahora, por ejemplo, los que cuestan, a ver, me dice, por ejemplo, me dice, quiero ver aquellos productos que cuestan más de 150 soles. ¿Sí? Vamos a asumir, por ejemplo, que acá, aquí es donde quiero colocar. ¿Sí? Entonces digo acá, tengo que colocar el mismo nombre. Bueno, si deseo, también puedo hacer esto, ¿no? Copio. Bueno, si me dicen que debe costar 150, más de 150 soles, obviamente me refiero al precio unitario. ¿Sí? Eso se puede deducir, ¿cierto? Ya está, ahí tengo precio unitario. Ahora, ¿cómo le digo que sea mayor de 150 soles el costo o el precio unitario? ¿Qué tendría que escribir aquí para que me indique solamente lo que son mayores de 150? ¿Los escucho? ¿Qué tendría que escribir en esta celda, justamente aquí en lo que es J15, para que se pueda tener acceso a poder colocar el criterio? 150. Pero faltaría colocar el símbolo El mayor que. mayor que 150. Ajá, ahí se colocaría entonces mayor que 150. ¿Sí? Entonces, Sí. mire, acá, a diferencia de acá, acá los que sean de la talla 40. Es como si hubiera escrito igual a 40. ¿Ya? Solo que cuando es igual no se coloca nada, solamente se coloca el valor. ¿Ya? Entonces, este es el campo y este es el criterio para ese campo. En este caso, este es el campo y este es el criterio para ese campo.
Entonces, aquí tenemos mayores que 150. Muy bien. Definido ello, ahora sí, ya sé cuál es mi criterio, mi rango de criterios. Entonces, vuelvo a mi base de datos, comienzo el filtrado. Este dato ya está definido. El de acá está para cambiar, porque está considerando todavía el anterior, miren. Entonces digo, no, digo, vas a cambiar, digo, acá. Ya está. Muy bien, entonces ya está definido. Como digo, voy a copiar a otro lugar, activo esto, y digo, no, este ya no va a ser. Entonces lo cambio también. Por ejemplo, acá. Y listo. Retorno, y ya está definido entonces los tres datos. Primero, cuál es el rango de la base de datos que llama rango de la lista, que está indicado acá. Segundo, cuál es el rango de criterios, que es lo que está indicado justamente acá. Y tercero, a partir de dónde se va a mostrar el resultado de esto. Le digo a partir de I17. ¿De acuerdo? Que es esta celda. Ok, le digo entonces vamos a empezar. A ver, aceptamos. A mí esta referencia no es válida, acá me dice no es válida. A ver, vamos a borrar mejor todo esto. Sí, me da válida. A ver, lo borramos si no da ningún problema. Lo borro por completo y le digo acá, a partir de acá. ¿Listo? ¿Sí? Y ahora sí digo aceptar. Y ahí está. A ver, ese es el resultado de mi filtrado. Verificamos. Les pregunto, ¿todos estos precios unitarios son mayores que 150? ¿Verificamos? ¿Es mayor que 150? Sí, Sí, es correcto. sí, profesor. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo, así de fácil, así de práctico. ¿Ya? Entonces, el filtro avanzado me permite mostrar los resultados en otro rango de celdas. Muy bien, continuamos. Ahí, por ejemplo, ahora me dice, ¿sabes qué? Me dice, quiero que sea, por decir, ¿no? De la marca Adidas y que sean de, por ejemplo, de la talla 40. ¿Sí? Entonces voy a ir por acá. Ah, me dice marca Adidas. Wow. Vamos entonces, línea. Acá le digo Adidas. ¿Sí? Adidas, no. Adidas. ¿Está? ¿Listo? De la talla 40. Entonces, al costado aquí, le digo talla 40. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo trabajando un rango ya con dos criterios distintos. Entonces, de esa manera voy a poder establecer que aquellos que sean de la marca Adidas, sí, pero los que tengan solamente de la talla 40. Y me dicen, ¿sabes qué? Quiero más todavía, de los que se pagan más de 5.000 soles. Ah, ya. Entonces acá digo, ¿qué escribiría acá? Si me dice de los que han costado más de 5.000 soles, ¿qué tendría que escribir por favor acá? ¿Podría repetir, profesor? No le escuché. Ya, a ver, repito. Me dicen que sean productos de la marca Adidas. Ya está. Y que sean de la talla 40. También está. Ahora me dicen, adicional a ello, me dice que en toda la venta haya costado más de 5.000 soles. Que la venta total haya sido, mejor dicho, por más de 5.000 soles. Entonces, la pregunta era, ¿qué tendría que escribir ahí? En este ¿La caso, venta Mayor. total o no? Mayor que el nombre, Ah, sí. el nombre del campo, venta Venta total, total. correcto. Ujú. Ahí sería. ¿Quién indicó primero yo? Herrera. Perfecto. Listo, muy bien, entonces ahí está. ¿Y aquí qué tendría que escribir como criterio propiamente? Más de 1.500. Mayor, Mayor Mayor que que 5. mayor a 1.500. ¿Listo? que- Entonces, muy bien. Veamos entonces ya cómo se va a trabajar esta parte. Vuelvo por acá. Avanzadas, ¿sí? El rango ya está definido, lo voy a copiar a otro lugar. El rango de criterio ya cambió, miren. Entonces, entro y selecciono. Ya está. También ya cambió. Pregunto, ¿el destino donde se va a copiar es el mismo? No. ¿De No. preferencia? Exacto. De preferencia lo borro. Lo borro, sí, todo. Y voy a hacer un clic, por ejemplo, acá. Eso Ujú. significa que eso va a ser la ubicación desde donde se va a mostrar el resultado. ¿Listo? Aceptar. Profesor, Dime. ¿qué significa solo registros únicos? Ay, 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 ay. Ahí en A filtro ver, avanzado. ya. A ver, su compañera me pregunta qué significa solo registro.
Ya está. Mira, vamos a entrar por acá. Su compañera me pregunta esto. Solo registros únicos significa que si hay dos datos, dos registros iguales, ojo, iguales, no parecidos o similares, sino iguales, ¿ya? Entonces vamos a suponer que hay dos productos que de la talla 32, por ejemplo acá en americano y clásico 32, que cuestan lo mismo, se vendieron en la misma cantidad y obviamente la venta va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué significa? Que de los dos se va a mostrar solamente único si es que activo esta casilla, ¿sí? Profesor, Sí, Dime. puede ser, está diciendo que los dos criterios pueden ser iguales, ¿no? Pero puede ser de dos a tres criterios más. Sí, puede ser varios criterios, así es, Ah, ya. varios criterios. ¿Sí me entendieron esa parte? Son los registros únicos, Sí. ¿sí? Entonces, sí, sí. puede ser que de la casualidad, como decía, misma talla, mismo precio, misma cantidad vendida, obviamente misma venta total. Entonces, si el programa ve eso, simplemente de los dos muestra uno. ¿Cuál? El primero que encuentra. ¿Ya? El primero que encuentra. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa manera ya ahí podemos acceder, ahí está por ejemplo, con referente a los datos, ¿sí? Y desde dónde se va a mostrar estos datos, ya vamos a ir a borrar, entiendo mejor. Entonces digo, desde acá, entonces, a partir de ahí, ahí se va a mostrar el resultado, ¿miren? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos lo de la marca Adidas, acá, como ha quedado activado lo que es registros únicos en línea, ¿sí? Los dos son de la talla 40, pero, acá volvemos con el pero, dice, la venta total tiene que ser mayor que 1500, bueno, perdón, aquí, aquí los dos son superiores a 1500, ¿sí? Entonces, de esa manera ya puedo establecer que el filtrado ya no va a ser por un campo, sino en este caso nos pasamos de frente de uno a tres campos. ¿Puede ser también solamente dos? Claro que sí. ¿Puede ser de cuatro? Sí. Obviamente va a ser del máximo del total de campos que tiene la base de datos. ¿Sí? Entonces de esa manera se va a poder trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende, Inés? ¿Queda claro? Ya está. Entonces su trabajo se orienta básicamente a ello. ¿Ya? Entonces les estoy haciendo el trabajo, pero como otro caso ustedes ya van a entender este caso. Entonces miren, a estas alturas ya sabrán, dice, genera el filtro avanzado que muestre los alumnos de la categoría A que pagan más de 100 soles. Ya creo que lo pueden hacer ustedes solos ahorita. Igual por acá. Dice que paguen en total, ojo con esto, entre 150 y 300, ¿ah? Y que no paguen 6 soles. Esto de entre 150 y 300, a ver cómo sería. ¿Ah? Entonces aquí me dice las ventas totales que sean, por decir ya, y que no excedan a los 3000 soles, y que sea menor a 3000. Algo similar. No sé si me están entendiendo esta comparación con su trabajo. Profesor, explica el último criterio. Ya. Mira, niña, en este caso, lo voy a copiar acá mejor, ¿ya? Estoy acá, lo voy a copiar acá. Ahí, bueno, lo voy a botar. Ya. ¿Qué estamos pidiendo acá? Los de la marca Adidas, que sean de la talla 40, que cueste más de 1500 y a la vez, o perdón, que en la venta el total haya sido mayor que 1500 y a la vez menor que 3000. ¿Se entiende? Entonces en el rango de entre 1500 y 3000. ¿Sí? ¿Se entendió? Genero por acá. El rango es el mismo. Aquí ya cambió. Bueno, voy a copiarlo. El rango aquí ya cambió porque va a ser el rango de criterio va a ser este. ¿Sí? Vuelvo por acá. Y esta celda incluso también ya cambió. Va a ser acá. El resultado va a ser acá. Digo. ¿Listo? Entonces, al momento de aceptar, ahí miren. En este caso aquí, ¿cuánto me muestra? 2. Porque los dos son mayores a 1500, ¿sí? Pero acá me muestra 1. ¿Por qué? Porque solamente me hace, o me debe mostrar los que valen más de 1500, o la de la venta total, perdón, fue de más de 1500 y menor a 3000. Les pregunto, 2700, ¿está en ese rango? Sí.
Es por eso que me muestra un solo registro como resultado. Sí, y eso básicamente es un ejemplo para que ustedes se puedan orientar de esto. ¿Ya? Ese es el primero. Ahora, este segundo de acá es el que corresponde a lo que es formato condicional. Vamos a ver cómo se trabaja esta parte. ¿Ya? Niñas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos ahora al tema que decía de formato condicional. Que simplemente aquí el programa va a asignar unos formatos, pero para aquellos que reúnan, para aquellas celdas que reúnan cierto criterio. Y el criterio es el que viene a ser la condición. Entonces, de esa manera, vamos a asignar un formato condicional. ¿Condicional a qué? Condicional al contenido que se pueda tener. ¿Ya? Veamos entonces. Por ejemplo, me dice, a ver, resáltame, me dice, por ejemplo, quiero ver, perdón, resáltame los que son de la talla 30, por ejemplo, me dice. Quiero que me resaltes todo lo que son de la talla 30. Entonces, ¿qué significa resaltar? Que debo asignar un formato a través del cual, al ingresar ese dato, automáticamente lo resalto. Ya, bueno, no talla 30, pongámosles 40, por ejemplo. ¿No? Entonces, no sé si me dejo entender hasta acá, niñas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es seleccionar el rango de las celdas que quiero asignar ese formato. Hecho ello, aquí en la pestaña de inicio, ingreso acá donde dice formato condicional. Y es aquí donde establezco justamente cuál sería ese formato que se tiene que asignar a esas celdas. Sí, entonces vamos a ver ya definido el rango de celdas. Entonces, vamos a ver entonces cómo se asignaría, ¿ya? Entonces acá dice formato condicional. Aquí hay reglas, dice reglas para resaltar celdas, el mayor que, el menor que. Todo esto ya lo conocemos por el filtro anterior. Vamos a entrar a donde dice más reglas, ¿ya? Y esta es la ventana principal de lo que es el establecimiento de reglas para los formatos que se deben asignar. En la segunda opción me dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, vale decir, estas de acá. Entonces digo, el valor de la celda es mayor que, no, le digo, debe ser igual a, por ejemplo, los que son de la talla 40. ¿Qué es lo que va a pasar con aquellas celdas que tienen el valor de 40 en la talla? Es lo que voy a asignar acá. A partir de acá es el formato que se le asigna. Entonces digo, formato. Y me va a mostrar justamente esta ventana que corresponde al formato de celdas. Esto está desactivado porque no me permite cambiar el tipo de letra. Lo que sí me permite cambiar es el estilo, llámese normal, cursiva, negrita, negrita cursiva. El tamaño no me lo permite. El tachado implica que es una línea que va a ir por el medio, horizontal. Pero para ser mucho más llamativo, le digo a ustedes que vamos a cambiar el relleno. El relleno es el color que le damos a la celda. ¿De acuerdo? Entonces le digo, a ver, vamos a colocarle este color. Entonces aquellas tallas que sean de el número 40, entonces van a estar resaltadas con este color. Digo. ¿Cierto? Y al momento de aceptar finalmente, ahí vemos de que aquellas tallas que son 40 ya están marcadas con ese color, mejor dicho. Por ejemplo, miren, acá le digo 40. ¿Se dan cuenta? Automáticamente ya le asigno ese formato. ¿Por qué? Porque eso le debe afectar, o está asignado, mejor dicho, a todo este rango de celdas. ¿Sí? ¿Se entendió, niñas, el formato condicional? Es bastante sencillo. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, niña? Ahora me dice, resáltame todos aquellos productos que cuesten entre 100 y 150 soles. ¿Sí? Entonces, debo de proceder a seleccionar justamente todos estos precios y aquí le vuelvo a asignar. ¿Sí? De preferencia vamos de frente por acá, dice administrar reglas. ¿Ya? Entonces aquí en administrar le digo, bueno, la ventana es distinta, pero mire, el resultado va a ser el mismo prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Me vas a permitir solamente asignar un formato o una condición, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Yo quiero asignar más de uno. Entonces, lo que se recomienda es trabajar desde acá, administrar reglas.
Entonces digo acá, una nueva regla va a ser ¿cuál? Le digo, que aquellos valores que contengan justamente entre el menor y el más bajo, por ejemplo, le digo, escala 2 colores. Vamos a ponerla acá, ¿ya? Si trabajamos en este caso, le digo, mira, entre, ¿qué significa? Entre, ¿cuánto dijimos? 100 y 150, por ejemplo. Entonces, me va a resaltar a todos aquellos productos que cuestan entre 100 y 150 soles. Ahora, ¿qué formato se le va a asignar? Puede ser color, ojo, no necesariamente solamente es color. Puedo ponerle que lo resalte en negrita, por ejemplo, ¿no? O le puedo dar un color al borde. Por ejemplo, quiero que salga de este color el borde, de todo el contorno. También le puedo asignar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí acepto y miren cuál sería el resultado. A ver, aceptamos. Ahí está. Entonces, todos aquellos productos que están entre 100 y 150 o más, entonces, significa que van a mostrarse de esta manera, tal como se ve acá. ¿Sí? Si por ejemplo acá diga, esto va a costar 130, entonces automáticamente también se va a cambiar el formato a esa celda. ¿Sí? ¿Se entiende, niños, entonces, esta parte? Algo similar estamos viendo en su trabajo, que es con otro archivo, obviamente es el que ustedes ya lo tienen, ¿sí? Y de esta manera. Niña que dice, resalta los aprobados y desaprobados. ¿Sí? Entonces a estas alturas ya saben cómo colocar. Los aprobados, por ejemplo, lo puedo colocar de un color, por ejemplo, azul, y los desaprobados, por ejemplo, en color rojo. Entonces de esa manera voy a saber cuáles son los aprobados y los desaprobados. Obviamente ya se sabe, pero la idea es resaltar o recalcar más que todo en el contenido de la celda. Se dice, las faltas de todos los alumnos. Ah, interesante, ¿no? Me dice que resalte todo lo que son faltas, ¿no? Es algo así, es algo similar como si en mi caso yo dijera, resáltame todos los productos, por ejemplo, que son de la marca Rigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá, ¿cómo lo resalto? Puede ser de esta manera, ¿no? Poniendo un color. Entonces, seleccionaría este rango de celdas. ¿De acuerdo? Niñas, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Profesor, buenos días. ¿Otra vez podría repetir la parte de resaltar los colores, los Claro, pasos? sí. Ya. En este caso, por ejemplo, acá, en este caso me dice que deben resaltarse solamente lo que son, por ejemplo, de la marca Adidas. Entonces, selecciono todo ese rango, ese único rango, digamos, que se verá afectado por ese color que resalte. Entonces, acá le digo, ya reglas. Puedo trabajar acá también, como les decía, ¿no? En mis reglas. ¿Sí? Y acá ya le digo a la selección actual vas a asignar una regla. ¿Cuál? Digo, puede ser acá, digo, únicamente. Entonces digo, valor de celda no, digo, en este caso tiene que ser igual a vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy? Ok, aquí no le estoy diciendo cuál es el formato, solamente acá le estoy diciendo cuál debe ser el que debe resaltarse. Ahora, ¿cuál es el resalte? Es lo que se asigna aquí en el formato. Entonces, si queremos resaltar, podemos hacerlo a través de un color de relleno, de repente podemos hacerlo a través de colocar en negrita, de repente en tachados, a esto se refiere, ¿no? Entonces el resalte no necesariamente es color, ya puede ser así también. Mira, vamos a suponer que eso va a ser, ¿ya? Acepto, y ahí voy a tener justamente, mira, todo lo que son heridas en negrita y tachado. ¿Puede haberle asignado color? Claro, porque ya sé cómo hacerlo. ¿Sí? Pero la idea es que se resalte justamente esos datos. Adentro por acá digo, ¿sabes qué? Este va a ser heridas también. Listo, ya quedó resaltado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros ya podríamos resaltar unas celdas. Y esto, por ejemplo, ustedes, vamos a ir un poco más allá, y esto, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando les toque tener de repente una lista de sus alumnos, ustedes podrían resaltar, por ejemplo,
los que han sacado, por decir, en su nota de examen de 16 en adelante, ¿sí? O los que han salido desaprobados, también. Sí, y eso lo pueden compartir de repente con los padres de familia, a ver, dice, miren, los que están resaltados de color, significa que están desaprobados, o los que están aprobados. Entonces, eso se hace a través de lo que es el formato condicional. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera trabajamos justamente esos exámenes. ¿Sí? ¿Se entendió, niños? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta de repente, algo que no se haya entendido? Y ese es su trabajo, niñas. ¿Las escucho? Este es el primero. Ojo que tiene un poco más de peso, tiene 12 puntos. Y el de acá, ojo que esta hoja ya la hemos visto. Yo esta les he vuelto a dar así vacía. Ya ustedes lo llenan por lo completo. ¿Sí? Porque de acuerdo se van a poder establecer los formatos condicionales. ¿Sí? Preguntas, niños. A lo que sí les quiero pedir, por favor, que no se me olviden de colocar en su hoja que envíen, en su trabajo, no se olviden de colocar, por favor, los integrantes, ¿ya? Los que trabajan, o los que trabajan, por favor, ¿ya? Para evitar después inconvenientes que no es el trabajo, que yo solamente lo hice, u otras cosas, ¿ya? Anótenme el dato de los que trabajaron. Sí, solamente de los que trabajaron en el grupo, ¿de acuerdo? Y ya se me va a cortar esto, no sé si hubieran preguntas finales. Profesor, va a mandar el video, ¿verdad? Por supuesto que sí, niños, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más participó antes que se corte esto con cualquier rato? ¿Quién más falta estar ahí, rapidito? ¿Nadie más? ¿Nadie más participó?